Javier Salgado volvió a casa 3 días antes de lo anunciado, y apenas cruzó la puerta, Marisol le susurró al oído: «No hable, don Javier». Él se quedó quieto, con la mano todavía sobre el picaporte, sin entender si acababa de escuchar bien o si el cansancio del viaje le estaba jugando una mala pasada. Traía el saco algo arrugado, la corbata floja y ese sabor seco en la boca que dejan los vuelos largos y las reuniones eternas. Lo normal, pensó. Entrar, dejar el maletín, buscar a Lucía, reírse de su cara de sorpresa. Quizá una cena improvisada, quizá una copa de vino. Había imaginado incluso que ella abriría la puerta del dormitorio con ese gesto suave que usaba cuando quería reconciliarse sin decirlo. Pero nada encajaba con lo que tenía delante. La casa estaba encendida como si alguien hubiera olvidado apagar el día. Todas las lámparas del vestíbulo estaban prendidas. La luz caía sobre el mármol blanco y sobre los cuadros familiares con una claridad casi cruel. Demasiado limpia, demasiado exacta, ni una sombra en los rincones, ni una música lejana, ni el sonido habitual del televisor en la sala. Lo único que había era ese resplandor frío, inmóvil, que hacía que cada objeto pareciera colocado para una fotografía y no para vivir en él. Javier frunció el ceño. Miró el reloj por costumbre, aunque ya sabía la hora. Eran casi las 11. Lucía solía acostarse temprano cuando él no estaba. Marisol, en cambio, debía haber terminado su jornada hacía rato. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, ella apareció desde el pasillo lateral como si hubiese estado esperando allí, escondida en una esquina oscura. Tenía el rostro pálido, más de lo normal, los labios apretados, la respiración cortada, y algo en los ojos, algo que a Javier le resultó insoportable porque nunca se lo había visto así. Marisol llevaba 15 años en esa casa, 15 años deslizándose entre puertas, limpiando manchas, sirviendo café, arreglando flores, sin levantar la voz ni ocupar más espacio del necesario. Era el tipo de mujer que uno veía y luego olvidaba al instante, como si la presencia misma estuviera hecha de discreción. Pero esa noche no parecía una empleada discreta. «¿Parecís alguien acorralado, señor?», murmuró, y no terminó la frase. Sus dedos se cerraron sobre la manga de su saco con una fuerza inesperada. Javier sintió el tirón en el brazo, el contacto urgente de una mano pequeña pero firme, y antes de reaccionar ella ya lo estaba guiando hacia el recibidor con pasos rápidos, casi sin mirar atrás. «Marisol, ¿qué pasa?», intentó preguntar él en voz baja. Ella negó una sola vez, como si hablar fuera peligroso. Luego lo empujó hacia el gran armario empotrado del recibidor. Javier no se movió al principio, no por rebeldía, sino por desconcierto. Ese armario guardaba abrigos de invierno, cajas de zapatos, paraguas viejos y alguna maleta que nadie usaba. Era un sitio sin importancia, un rincón doméstico sin misterio. Y sin embargo, Marisol abrió la puerta con una rapidez nerviosa, levantó un montón de prendas, apartó un par de cajas y le hizo una seña desesperada con la cabeza. Él la miró incrédulo. «¿Qué demonios?». Marisol se inclinó hacia él, tan cerca que Javier sintió el roce de su aliento y entonces repitió, apenas audible: «No hable, don Javier». No hubo tiempo para más. La empujó con cuidado pero con decisión, y Javier terminó dentro del armario, entre la oscuridad y el olor a madera vieja, perfume gastado y naftalina. La puerta se cerró casi del todo. Quedó una rendija estrecha por donde entraba una franja de luz blanca desde el vestíbulo. El silencio, desde adentro, era raro. No un silencio limpio, sino uno lleno de pequeñas cosas. El crujido de la madera bajo sus zapatos, el zumbido mínimo de alguna lámpara, el latido desordenado en sus oídos. Javier respiró hondo. El aire estaba cargado, cerrado, demasiado perfumado, y por un instante tuvo una idea absurda, tan absurda que casi le dio vergüenza pensarlo. Quizá Lucía preparaba una sorpresa. Había vuelto antes, sí, pero tal vez ella quería celebrar algo, tal vez había invitado a alguien, tal vez todo ese teatro doméstico era una manera extraña de mantenerlo lejos unos minutos.
Lucía tenía esas ocurrencias, no muchas, pero algunas. Un cumpleaños, un aniversario, una cena íntima, un detalle romántico que pretendiera arreglar la distancia de los últimos meses. Sin embargo, algo no olía a sorpresa. Ojalá fuera solo eso. Desde su escondite veía una franja del recibidor y parte del salón. La luz seguía encendida con una intensidad casi ofensiva. Ni una cortina corría, ni una ventana estaba abierta. Todo parecía limpio en exceso, como si alguien hubiera repasado cada superficie con obsesión. Había un florero sobre la consola, recién puesto con rosas blancas aún firmes. Había 2 copas sobre la mesa baja, había una botella descorchada, y sobre el brazo del sofá, una chaqueta que Javier no reconoció de inmediato. Fue entonces cuando oyó la voz de Lucía desde el fondo de la casa. No era la voz que él escuchaba por teléfono por las noches. No era la voz suave que le preguntaba si había comido bien, ni la que fingía cansancio cuando él hablaba demasiado de trabajo. Esta otra era más baja, más seca, más segura. Tenía una calma demasiado construida, como la de alguien que ya tomó una decisión y no piensa echarse atrás. No, todavía no, dijo Lucía. Javier sintió un pinchazo breve en el pecho. Una pausa. Después otro sonido, una carcajada masculina, breve, grave, con una confianza que llenó el salón de un peso inmediato. Javier tensó la espalda. Esa risa le resultó extraña y al mismo tiempo cercana de una manera que no supo explicar. Marisol, a su lado, permanecía inmóvil. Ni siquiera respiraba con normalidad. Parecía hecha de pura contención. Javier quiso apartar la puerta y salir. Quiso cruzar el vestíbulo y preguntar qué significaba aquello, pero Marisol le sujetó la muñeca con la suficiente firmeza para detenerlo. No había fuerza brutal en el gesto. Había algo peor, miedo real. Entonces se oyó el tintinear de un vaso contra otro, el sonido nítido de una copa tocando una mesa, un pequeño movimiento doméstico, elegante, casi elegante, y sin embargo a Javier se le erizó la piel. «Te dije que llegarían mañana», dijo Lucía ahora más cerca, como si caminara por la sala de estar. «Y sin embargo seguimos teniendo tiempo», respondió la voz masculina. Javier cerró los ojos apenas un segundo. No quería escuchar más. No quería darle forma a la inquietud que empezaba a crecerle dentro, lenta y helada. Pero algo en aquella casa se había torcido mucho antes de que él abriera la puerta. Volvió a mirar por la rendija. Lucía pasó frente al salón. Llevaba el cabello recogido, un vestido claro y una expresión que él no conseguía asociar con nada conocido. No parecía alegre, tampoco nerviosa. Parecía concentrada, como si estuviera resolviendo un problema. Detrás de ella apareció un hombre. Javier no alcanzó a verlo bien al principio, solo la silueta, la postura erguida, la seguridad en el movimiento. Había una familiaridad insoportable en la manera en que entró en la sala, como quien no está de visita sino en su propio terreno. Se dejó caer en el sofá, cruzó una pierna y aceptó la copa que Lucía le tendía. Javier sintió cómo le cambiaba el aire en el pecho. Algo se apretó ahí dentro. El hombre levantó el vaso y habló con esa familiaridad relajada que solo se permite quien conoce demasiado bien la casa ajena. Pensé que ya no vendría. Lucía soltó una risa corta. No seas impaciente. Marisol, junto a Javier, tensó la mandíbula. La casa seguía demasiado iluminada, demasiado silenciosa, demasiado correcta, y sin embargo cada gesto de los que estaban al otro lado parecía hecho para esconder algo. Javier notó entonces otro detalle. Sobre la mesa auxiliar, junto a las copas, había una taza de café medio vacía. La porcelana aún soltaba un hilo de vapor. El olor, aunque tenue, alcanzó a colarse hasta el armario. Café recién servido. Algo en ese aroma le produjo un malestar instantáneo, una punzada en el estómago que no supo explicar. Había pasado semanas sintiéndose más cansado de lo normal, atribuyéndolo a los viajes, a las reuniones, al sueño irregular. Un agotamiento que se le había metido en los huesos sin hacer ruido. Mareos breves, una pesadez rara al despertar. Nada alarmante, pensó, nada que no pudiera arreglar una buena noche de descanso.
Pero al oler aquel café, la sensación cambió. No supo por qué. Solo sintió que el cuerpo le respondía antes que la cabeza. Marisol lo miró de reojo, y por primera vez Javier vio en ella algo más que pánico. Había reconocimiento, como si supiera exactamente qué estaba empezando a ocurrir dentro de él. ¿Desde cuándo? Alcanzó a murmurar. Javier Salgado volvió a casa 3 días antes de lo anunciado, y apenas cruzó la puerta, Marisol le susurró al oído: «No hable, don Javier». Él se quedó quieto, con la mano todavía sobre el picaporte, sin entender si acababa de escuchar bien o si el cansancio del viaje le estaba jugando una mala pasada. Traía el saco algo arrugado, la corbata floja y ese sabor seco en la boca que dejan los vuelos largos y las reuniones eternas. Lo normal, pensó. Entrar, dejar el maletín, buscar a Lucía, reírse de su cara de sorpresa. Quizá una cena improvisada, quizá una copa de vino. Había imaginado incluso que ella abriría la puerta del dormitorio con ese gesto suave que usaba cuando quería reconciliarse sin decirlo. Pero nada encajaba con lo que tenía delante. La casa estaba encendida como si alguien hubiera olvidado apagar el día. Todas las lámparas del vestíbulo estaban prendidas. La luz caía sobre el mármol blanco y sobre los cuadros familiares con una claridad casi cruel. Demasiado limpia, demasiado exacta, ni una sombra en los rincones, ni una música lejana, ni el sonido habitual del televisor en la sala. Lo único que había era ese resplandor frío, inmóvil, que hacía que cada objeto pareciera colocado para una fotografía y no para vivir en él. Javier frunció el ceño. Miró el reloj por costumbre, aunque ya sabía la hora. Eran casi las 11. Lucía solía acostarse temprano cuando él no estaba. Marisol, en cambio, debía haber terminado su jornada hacía rato. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, ella apareció desde el pasillo lateral como si hubiese estado esperando allí, escondida en una esquina oscura. Tenía el rostro pálido, más de lo normal, los labios apretados, la respiración cortada, y algo en los ojos, algo que a Javier le resultó insoportable porque nunca se lo había visto así. Marisol llevaba 15 años en esa casa, 15 años deslizándose entre puertas, limpiando manchas, sirviendo café, arreglando flores, sin levantar la voz ni ocupar más espacio del necesario. Era el tipo de mujer que uno veía y luego olvidaba al instante, como si la presencia misma estuviera hecha de discreción. Pero esa noche no parecía una empleada discreta. «¿Parecís alguien acorralado, señor?», murmuró, y no terminó la frase. Sus dedos se cerraron sobre la manga de su saco con una fuerza inesperada. Javier sintió el tirón en el brazo, el contacto urgente de una mano pequeña pero firme, y antes de reaccionar ella ya lo estaba guiando hacia el recibidor con pasos rápidos, casi sin mirar atrás. «Marisol, ¿qué pasa?», intentó preguntar él en voz baja. Ella negó una sola vez, como si hablar fuera peligroso. Luego lo empujó hacia el gran armario empotrado del recibidor. Javier no se movió al principio, no por rebeldía, sino por desconcierto. Ese armario guardaba abrigos de invierno, cajas de zapatos, paraguas viejos y alguna maleta que nadie usaba. Era un sitio sin importancia, un rincón doméstico sin misterio. Y sin embargo, Marisol abrió la puerta con una rapidez nerviosa, levantó un montón de prendas, apartó un par de cajas y le hizo una seña desesperada con la cabeza. Él la miró incrédulo. «¿Qué demonios?». Marisol se inclinó hacia él, tan cerca que Javier sintió el roce de su aliento y entonces repitió, apenas audible: «No hable, don Javier». No hubo tiempo para más. La empujó con cuidado pero con decisión, y Javier terminó dentro del armario, entre la oscuridad y el olor a madera vieja, perfume gastado y naftalina. La puerta se cerró casi del todo. Quedó una rendija estrecha por donde entraba una franja de luz blanca desde el vestíbulo. El silencio, desde adentro, era raro. No un silencio limpio, sino uno lleno de pequeñas cosas. El crujido de la madera bajo sus zapatos, el zumbido mínimo de alguna lámpara, el latido desordenado en sus oídos. Javier respiró hondo. El aire estaba cargado, cerrado, demasiado perfumado,
y por un instante tuvo una idea absurda, tan absurda que casi le dio vergüenza pensarlo. Quizá Lucía preparaba una sorpresa. Había vuelto antes, sí, pero tal vez ella quería celebrar algo, tal vez había invitado a alguien, tal vez todo ese teatro doméstico era una manera extraña de mantenerlo lejos unos minutos. Lucía tenía esas ocurrencias, no muchas, pero algunas. Un cumpleaños, un aniversario, una cena íntima, un detalle romántico que pretendiera arreglar la distancia de los últimos meses. Sin embargo, algo no olía a sorpresa. Ojalá fuera solo eso. Desde su escondite veía una franja del recibidor y parte del salón. La luz seguía encendida con una intensidad casi ofensiva. Ni una cortina corría, ni una ventana estaba abierta. Todo parecía limpio en exceso, como si alguien hubiera repasado cada superficie con obsesión. Había un florero sobre la consola, recién puesto con rosas blancas aún firmes. Había 2 copas sobre la mesa baja, había una botella descorchada, y sobre el brazo del sofá, una chaqueta que Javier no reconoció de inmediato. Fue entonces cuando oyó la voz de Lucía desde el fondo de la casa. No era la voz que él escuchaba por teléfono por las noches. No era la voz suave que le preguntaba si había comido bien, ni la que fingía cansancio cuando él hablaba demasiado de trabajo. Esta otra era más baja, más seca, más segura. Tenía una calma demasiado construida, como la de alguien que ya tomó una decisión y no piensa echarse atrás. No, todavía no, dijo Lucía. Javier sintió un pinchazo breve en el pecho. Una pausa. Después otro sonido, una carcajada masculina, breve, grave, con una confianza que llenó el salón de un peso inmediato. Javier tensó la espalda. Esa risa le resultó extraña y al mismo tiempo cercana de una manera que no supo explicar. Marisol, a su lado, permanecía inmóvil. Ni siquiera respiraba con normalidad. Parecía hecha de pura contención. Javier quiso apartar la puerta y salir. Quiso cruzar el vestíbulo y preguntar qué significaba aquello, pero Marisol le sujetó la muñeca con la suficiente firmeza para detenerlo. No había fuerza brutal en el gesto. Había algo peor, miedo real. Entonces se oyó el tintinear de un vaso contra otro, el sonido nítido de una copa tocando una mesa, un pequeño movimiento doméstico, elegante, casi elegante, y sin embargo a Javier se le erizó la piel. Te dije que llegarían mañana, dijo Lucía ahora más cerca, como si caminara por la sala de estar. Y sin embargo seguimos teniendo tiempo, respondió la voz masculina. Javier cerró los ojos apenas un segundo. No quería escuchar más. No quería darle forma a la inquietud que empezaba a crecerle dentro, lenta y helada. Pero algo en aquella casa se había torcido mucho antes de que él abriera la puerta. Volvió a mirar por la rendija. Lucía pasó frente al salón. Llevaba el cabello recogido, un vestido claro y una expresión que él no conseguía asociar con nada conocido. No parecía alegre, tampoco nerviosa. Parecía concentrada, como si estuviera resolviendo un problema. Detrás de ella apareció un hombre. Javier no alcanzó a verlo bien al principio, solo la silueta, la postura erguida, la seguridad en el movimiento. Había una familiaridad insoportable en la manera en que entró en la sala, como quien no está de visita sino en su propio terreno. Se dejó caer en el sofá, cruzó una pierna y aceptó la copa que Lucía le tendía. Javier sintió cómo le cambiaba el aire en el pecho. Algo se apretó ahí dentro. El hombre levantó el vaso y habló con esa familiaridad relajada que solo se permite quien conoce demasiado bien la casa ajena. Pensé que ya no vendría. Lucía soltó una risa corta. No seas impaciente. Marisol, junto a Javier, tensó la mandíbula. La casa seguía demasiado iluminada, demasiado silenciosa, demasiado correcta, y sin embargo cada gesto de los que estaban al otro lado parecía hecho para esconder algo. Javier notó entonces otro detalle. Sobre la mesa auxiliar, junto a las copas, había una taza de café medio vacía. La porcelana aún soltaba un hilo de vapor. El olor, aunque tenue, alcanzó a colarse hasta el armario. Café recién servido. Algo en ese aroma le produjo un malestar instantáneo, una punzada en el estómago que no supo explicar.
Había pasado semanas sintiéndose más cansado de lo normal, atribuyéndolo a los viajes, a las reuniones, al sueño irregular. Un agotamiento que se le había metido en los huesos sin hacer ruido. Mareos breves, una pesadez rara al despertar. Nada alarmante, pensó, nada que no pudiera arreglar una buena noche de descanso. Pero al oler aquel café, la sensación cambió. No supo por qué. Solo sintió que el cuerpo le respondía antes que la cabeza. Marisol lo miró de reojo, y por primera vez Javier vio en ella algo más que pánico. Había reconocimiento, como si supiera exactamente qué estaba empezando a ocurrir dentro de él. ¿Desde cuándo?, alcanzó a murmurar Javier. Ella negó apenas. Le llevó un dedo a los labios. Silencio. Del otro lado, Lucía habló otra vez. Si todo sale como pensamos, no habrá problemas. Javier sintió que se le enfriaban las manos. No fue la frase en sí, fue la naturalidad con la que la dijo, como si hablara de una compra, de una agenda, de cualquier cosa doméstica. Nada en su tono dejó espacio para la duda, y aún así, Javier todavía no podía unir las piezas. Solo tenía fragmentos. Una casa iluminada a deshora, un hombre desconocido en su sala, la voz de su esposa sonando como la de otra persona, y Marisol obligándolo a esconderse como si la vida dependiera de eso. El corazón empezó a golpearle con más fuerza. ¿Quién estaba ahí? ¿A quién esperaba Lucía? ¿Por qué Marisol lo había metido en un armario de su propia casa? La pregunta lo golpeó con más fuerza que el miedo, porque no era el armario lo que lo inquietaba, era la forma en que Marisol, siempre sumisa, había tomado el control de la situación sin pedir permiso, como si llevara horas esperando este momento y ya no quedara espacio para explicaciones. Javier apoyó una mano en la pared interior del closet para no perder el equilibrio. La madera estaba fría. La humedad del ambiente se le pegaba a la piel. Afuera, la conversación continuaba, baja, precisa, como si el salón estuviera lleno de secretos bien entrenados. «Mañana habrá que ser más cuidadosos», dijo la voz masculina. Lucía respondió algo que Javier no entendió del todo. Luego se hizo una pausa demasiado larga. Desde la rendija, él vio pasar una sombra por el pasillo. La luz del vestíbulo proyectó el borde de una figura masculina sobre el piso pulido. Después, un roce de tela, el chocar leve de una taza contra el plato, el sonido delicado de una cucharita removiendo café. Demasiado normal. Demasiado inquietante. Marisol cerró los ojos un segundo, como si escuchara algo que ya temía desde antes de que Javier entrara. Entonces se oyó un paso cerca del armario. Javier contuvo la respiración. La sombra se detuvo justo frente a la puerta. Del otro lado, alguien parecía mirar hacia el recibidor, tal vez hacia las maletas recién dejadas, tal vez hacia el lugar exacto donde él estaba escondido. Un segundo. 2. La tensión llenó el espacio estrecho hasta volverlo insoportable. Después la voz masculina dijo, tranquila, casi burlona, ¿y Marisol? Javier sintió que el nombre le atravesaba el pecho. Lucía tardó un instante en contestar. ¿Está donde debe estar? Marisol, a su lado, apretó el brazo de Javier con una fuerza muda, y él entendió, con un escalofrío lento, que esa noche no había vuelto a una casa. Había vuelto a algo mucho peor. La puerta del armario vibró suavemente cuando alguien rozó el mueble desde afuera. Javier se quedó inmóvil, escuchando el murmullo de voces al otro lado del vestíbulo, cada vez más cercano, más claro, más peligroso. Y por primera vez desde que cruzó el umbral, sintió que ya era demasiado tarde para fingir que aquello era una sorpresa. La frase que lo congeló no fue «todo está bajo control», sino la voz que la dijo era Tomás, su propio hermano. Javier sintió que el aire se le quedaba atascado en la garganta. No porque hubiera entendido todo al instante, sino porque algo en esa voz le tocó una memoria vieja, una de esas cosas que uno reconoce antes de aceptarlas. Tomás tenía ese tono limpio, seguro, casi insolente. El mismo con el que discutía en la mesa de la familia cuando aún era un chico y ya quería parecer más grande de lo que era. La diferencia es que ahora no sonaba a hermano menor intentando impresionar.
Sonaba a hombre convencido de que tenía el control. Desde la rendija del armario, Javier apenas veía una franja del salón. La luz seguía demasiado blanca, demasiado abierta, como si esa casa se negara a guardar secretos. Lucía estaba de pie junto a la mesa, con una copa en la mano y el cuerpo rígido, como si hubiera aprendido a sonreír con la parte equivocada de la cara. Tomás estaba sentado con una comodidad ofensiva, una pierna sobre la otra, mirando alrededor como quien revisa algo que ya cree suyo. Marisol, a su lado, seguía inmóvil. No decía nada, no hacía gestos, solo mantenía una mano muy cerca del brazo de Javier, sin tocarlo del todo, como si supiera que cualquier movimiento suyo podía delatar a los dos. Él la miró un segundo y vio en su perfil una tensión que no venía del miedo inmediato, sino de algo más largo. Marisol no estaba sorprendida. Estaba esperando que todo eso se confirmara. «Pensé que tardarías más», dijo Lucía con una voz baja que Javier apenas reconoció. Tomás soltó una risa corta. Con Javier siempre hay que calcular de más. El nombre cayó sobre el armario como una piedra. Javier apretó los dedos contra la madera. Sintió una punzada en el estómago, un mareo breve, el mismo que venía notando desde hacía días y que siempre explicaba con la misma frase: cansancio, viajes, estrés. Había sido más fácil decirse eso que detenerse a pensar por qué cada mañana el cuerpo le pesaba un poco más, por qué el café le sabía distinto, por qué algunas veces, al levantarse, el piso parecía inclinarse apenas. Tomás se levantó y caminó hasta la mesa. Pasó un dedo por el borde de la taza, casi distraído, pero Javier notó el gesto. Había una familiaridad extraña entre los tres, demasiado afinada para ser casualidad. «¿Le diste la dosis correcta?», preguntó Tomás. Javier sintió que se le helaba la espalda. Lucía no respondió enseguida, solo dejó la copa sobre el vidrio con un cuidado lento, deliberado. Cuando habló, lo hizo como si hablara del clima. «La de la mañana funcionó mejor de lo que pensé». Javier cerró los ojos un instante. «La de la mañana, no un accidente, varias». Se le vinieron encima escenas sueltas. Lucía llevándole el café a la cama con una sonrisa sin ganas, la cucharita golpeando la porcelana. Ese aroma dulce, ligeramente amargo, que había empezado a dejarle una molestia rara en el pecho. Recordó también los mareos en la oficina, la sensación de calor repentino, la excusa rápida de que había dormido poco. Todo eso ahora tenía otro peso. Marisol bajó la mirada apenas, como si estuviera midiendo cuánto podía soportar Javier sin quebrarse. Él quiso preguntarle con los ojos si ya sabía desde antes, si lo había entendido antes que él. Pero no había tiempo para preguntas. Afuera la conversación seguía. «No puede seguir así mucho más», dijo Tomás, con una calma que daba asco por lo natural. «Ya viste cómo anda. Olvida cosas, se dispersa, se le nota el desgaste. La gente empieza a sospechar cuando un hombre como él se apaga despacio». Javier sintió el impulso de negar con la cabeza. No era cierto. Él seguía trabajando, seguía firmando, seguía sosteniendo la empresa. Eso quiso pensar. Pero las últimas semanas le vinieron encima como una sucesión de manchas borrosas. Un contrato que tuvo que leer 2 veces, una reunión en la que perdió el hilo, un día en que casi se desmayó en el baño y culpó al calor. Todo encajaba de una manera insoportable. Lucía se acercó a la ventana, mirando hacia afuera, como si no quisiera mirar a Tomás al decir lo siguiente. «El médico va a volver a decirle lo mismo. Estrés, edad, descanso. Si seguimos así, el problema se resuelve solo». Tomás asintió satisfecho. «Y la herencia queda limpia». Javier abrió los ojos de golpe. Herencia. No era solo deseo, no era solo una traición de cama o de confianza, era un plan, frío, organizado, pensado con el tipo de paciencia que solo tienen los que llevan tiempo esperando una caída ajena. El corazón le golpeó el pecho con fuerza irregular. Sintió el gusto metálico del miedo en la lengua. Marisol, sin mirarlo, deslizó algo dentro de su mano. Era un pequeño trozo de tela, doblado con cuidado. Javier tardó un segundo en entenderlo. Cuando lo abrió un poco, vio una mancha oscura seca en el centro,
café, o lo que quedaba de él. Un recordatorio mudo de lo que él llevaba semanas tragándose sin sospechar. Lucía habló otra vez, esta vez con más firmeza. No necesitamos mucho más tiempo. Si mañana acepta el viaje, podemos acelerar todo. Javier frunció el ceño, tratando de ordenar las piezas. ¿Viaje? ¿A dónde? Entonces recordó la conversación de la noche anterior, el comentario de Lucía sobre un traslado, la insistencia para que no cancelara, la forma en que había dejado el tema caer como si fuera una idea inocente. Él había asentido sin pensar demasiado. Demasiadas cosas lo habían hecho asentir últimamente. Demasiado cansancio, demasiada confianza. Tomás apoyó ambas manos sobre la mesa. Lo importante es que no sospeche. Si se da cuenta, se complica todo. No se va a dar cuenta, dijo Lucía, y en su voz no había ternura ni duda. Está acostumbrado a confiar. Javier sintió el golpe de esa frase como una bofetada sin mano. Confiar. Eso era lo que ellos llamaban su debilidad. Lo habían usado, lo habían medido, habían contado con su costumbre de no mirar demasiado de cerca lo que tenía en casa. Los empleados, la comida, las rutinas, las personas. Marisol cerró los dedos sobre el borde del armario. Apenas un gesto, pero Javier entendió que también ella estaba escuchando algo más allá de las palabras. El momento exacto en que un hombre empieza a entender que lo han estado matando despacio. Tomás se inclinó hacia Lucía, bajando un poco la voz, aunque seguía siendo audible desde el armario. ¿Y la gente de adentro? Lucía respondió sin titubear. Ya hablé con quienes tenía que hablar. Cuando él falte, nadie va a querer meterse. Van a pensar que fue el estrés. Un problema del corazón, algo así. Javier sintió un vacío frío abrirse en el centro del pecho. No era solo dinero, era una limpieza, un borrado. Querían quitarlo del medio sin ruido, sin escándalo, con una explicación conveniente que cerrara la boca de todos. Él, el hombre que había levantado cada pared de esa casa, estaba siendo convertido en un expediente cómodo. El mareo regresó, más fuerte esta vez. Javier apoyó la nuca contra la pared interior del armario para no perder el equilibrio. Le zumbaban los oídos. El aire estaba cargado, espeso, y por un segundo tuvo miedo de hacer un sonido involuntario, de respirar demasiado fuerte, de delatarse solo por el peso de su cuerpo. Afuera, Tomás dio un sorbo a la copa y dejó el vaso en la mesa con una tranquilidad obscena. Lo de esta semana tiene que ser limpio, dijo. Después del viaje, nadie va a cuestionar nada. Lucía asintió. Si se siente peor, mejor. Más fácil será que todos crean que se desplomó solo. Javier sintió un calor brutal subirle por el cuello, una mezcla de rabia y náusea. Pensó en los años compartidos con Tomás, en las veces que lo había defendido, en las veces que había pagado sus deudas y arreglado sus desastres. Pensó también en Lucía, en las noches en que le tomó la mano en la cama y le habló de futuro con la misma boca que ahora hablaba de eliminarlo con una naturalidad escalofriante. Y entonces lo entendió del todo. No estaban discutiendo una infidelidad, ni una traición de emociones. Estaban organizando una muerte lenta. Marisol levantó la vista hacia él por primera vez desde que la conversación empezó. Sus ojos no pedían permiso ni perdón, solo le decían una cosa: aguante. Javier tragó saliva, le temblaban las manos, quiso salir de ahí, abrir de un golpe la puerta, gritar sus nombres, verles la cara cuando supieran que había escuchado todo. Pero algo en la mano de Marisol, firme sobre su muñeca, le recordó que el impulso no servía si lo dejaba vivo solo unos segundos más. Tomás dejó escapar un suspiro satisfecho. Entonces seguimos igual. Más café, más cuidado. Y si pregunta, decimos lo de siempre. Lucía sonrió apenas. Que está cansado, que no duerme bien, que debería descansar. La frase le produjo a Javier un golpe seco en el estómago. Lo habían convertido en una rutina, en una excusa repetida, en una mentira doméstica. Cada taza servida, cada consejo médico, cada «tiene que bajar el ritmo» habían sido parte del mismo camino. Desde el armario, Javier oyó cómo movían una cuchara dentro de la taza.
El sonido fue tan normal que dio más miedo que un grito. Algo oscuro dentro de él se revolvió cuando recordó el sabor raro del café, el pequeño temblor de sus dedos por la mañana, la manera en que últimamente necesitaba sentarse unos minutos antes de empezar el día. Tomás hablaba ahora con una seguridad más fría. Cuando termine todo, la empresa queda a salvo, y la casa también. La casa ya está segura, contestó Lucía. Solo falta que él deje de estorbar. Javier sintió que se le endurecía la mandíbula hasta dolerle. Esa era la palabra, estorbar. No enfermo, no esposo, no hermano, estorbar. Como si su vida, sus años, su nombre, todo lo que había construido, no pesara más que un mueble mal puesto. Marisol apretó su brazo con una urgencia mínima, casi invisible. Javier bajó la vista hacia su mano y vio la mancha del café sobre la tela. La memoria le volvió por fragmentos. El color oscuro en la taza, Lucía inclinándose para dejarla en la mesa, el olor dulce que se metía en la nariz y luego se quedaba pegado al fondo del pecho. Lucía y Tomás guardaron sitio un momento. Javier los oyó moverse, una silla arrastrándose sobre el piso, el tintinear leve de la porcelana, luego la voz de Tomás, más baja, más precisa. ¿Y si no aguanta hasta entonces? Lucía tardó solo un segundo. Aguantará. Si no, tendremos que acelerarlo. Javier sintió que el aire le faltaba. Ya no había vuelta atrás. No había malentendido posible. No era una conversación ambigua ni una sospecha exagerada. Estaban hablando de él como de un problema que debía desaparecer. Y el veneno, entonces, dejó de ser una intuición. Se volvió certeza. Marisol cerró los ojos un instante, como si esa confirmación también le pesara a ella. Cuando los abrió, su expresión no cambió. Siguió siendo la misma mujer discreta, callada, casi invisible. Pero Javier vio en ella algo definitivo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Afuera, Lucía dijo su nombre por primera vez en toda la conversación, con una naturalidad que le heló la sangre. Javier no va a despertar a tiempo si seguimos con la misma dosis. Javier se quedó sin aire. No fue el miedo, no fue solo la rabia. Fue el hecho brutal de oír su nombre dentro de un plan de muerte, dicho con la tranquilidad de quien corrige una receta. Y justo cuando creyó haber escuchado lo peor, una palabra más lo dejó sin aire. Su nombre aparecía en el plan. Un pequeño movimiento bastó. Una caja cayó dentro del closet y del otro lado de la puerta la voz de Lucía cambió por completo. ¿Qué fue eso? La dulzura desapareció al instante. Ahora sonaba seca, alerta, como si alguien le hubiera quitado la máscara en mitad de una frase. Javier sintió que se le detenía el aire. El corazón empezó a golpearle con una violencia torpe, desordenada, y por un segundo pensó que iba a delatarse solo con la respiración. Tenía la espalda pegada a la pared estrecha del armario, los dedos hundidos en la tela de su saco, el cuerpo débil, raro, como si no le perteneciera del todo. Marisol levantó los ojos hacia él. No dijo nada. No hacía falta. Afuera se escucharon pasos. Debe de haber sido el closet, dijo Tomás, acercándose. Voy a mirar. Javier cerró los puños. Quiso mover la manija, empujar la puerta, salir y enfrentarlos de una vez. Pero el mareo volvió con fuerza, una ola caliente que le aplastó el estómago. Se quedó inmóvil, tragándose el aire a medias, mientras Marisol se tensaba a su lado. Ella tampoco parecía respirar. La puerta tembló apenas. Un roce. Luego silencio. No, murmuró Marisol, tan bajo que Javier apenas la oyó. No era una orden para él, era una decisión. Afuera, Lucía soltó una risa corta, nerviosa. Siempre hay algo raro en esta casa cuando él no está. Javier frunció el ceño al oírlo. Cuando él no está. La frase le clavó un frío fino en la nuca, como si no hablara de su casa sino de una ausencia prevista, calculada, útil. Tomás dio un paso más. Abre ese armario, dijo. Quizá hay un animal. Javier sintió el impulso de golpear la puerta, pero Marisol le tomó la muñeca con una fuerza inesperada. No para frenarlo solamente, también para sostenerlo. En esa presión breve había una advertencia y una promesa. Entonces Marisol hizo algo tan rápido que Javier tardó un segundo en entenderlo.
Se separó de él, abrió la puerta del closet apenas un palmo y salió con la cabeza baja, como una empleada sorprendida haciendo algo que no debía. «Señora», dijo con voz apagada. «Perdón, vine por unas mantas». Se cayó una caja. Lucía se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Tomás no quitó la vista del armario. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía. Marisol no levantó la cabeza. «La despensa está hecha un desastre. Quise ordenar antes de que amaneciera». Javier oyó el tono sumiso, casi invisible, y por primera vez entendió que Marisol había practicado toda la vida el arte de no ser vista. Ese talento, en ese momento, era lo único que los mantenía vivos. Lucía dio 2 pasos hacia ella. «No te pedí que entres a esta hora». Marisol asintió como si aceptara el regaño. «Yo solo. Escuché ruido». Tomás dio otro paso, desconfiado. La mirada le cayó sobre la puerta entreabierta del armario, apenas una rendija negra. «¿Y qué hay ahí?». Javier sintió que el sudor le corría por la espalda. Marisol respondió sin girarse. «Trastos viejos, cajones vacíos, nada útil». La respuesta no convenció a nadie. Javier lo notó por el silencio que se hizo después. Ese silencio corto, espeso, peligroso como antes de un golpe. Lucía volvió la cabeza hacia la sala inquieta. «No me gusta esto». Tomás alzó la barbilla, rígido. «Voy a revisar». Y en ese mismo instante, Marisol dejó caer una pila de servilletas sobre la mesa del recibidor. El ruido fue mínimo, pero suficiente para que Lucía desviara la atención. «¿Quién dejó eso ahí?», soltó ella, irritada. Marisol aprovechó ese segundo. Sin mirar atrás, caminó hacia la despensa y empujó con el pie una caja mal acomodada. Cayó una segunda, luego otra. El estrépito de latas y frascos rebotó por el vestíbulo con una violencia absurda, casi teatral. Tomás giró la cabeza de inmediato. «¿Qué haces?», exclamó Lucía. Las latas rodaron por el suelo como si la casa hubiera perdido el equilibrio. Un olor a conservas y polvo llenó el aire. El caos era tan simple, tan doméstico, que por un momento Javier casi no creyó que fuera real. Pero funcionó. Lucía avanzó hacia la despensa con gesto molesto y Tomás fue detrás de ella. «Ayúdame con esto», ordenó ella, más preocupada por el desorden que por otra cosa. Marisol regresó al closet en cuanto sus cuerpos se alejaron. «Ahora», don Javier susurró. Él intentó levantarse y casi se dobló sobre sí mismo. Las piernas no respondían como debían. El veneno seguía ahí, o al menos sus efectos. Una fatiga espesa, una especie de niebla en las articulaciones, un temblor leve en las manos. Marisol lo agarró por la cintura y lo sostuvo con una firmeza que no parecía posible en una mujer tan delgada. «Apóyese en mí», dijo sin dramatismo, «solo un poco». Javier obedeció. Le daba vergüenza depender de ella, pero no había tiempo para orgullo. Salieron por la puerta lateral del recibidor, pegados a la pared, como sombras que ya no querían pertenecer a la casa. Cada paso le dolía, cada respiración parecía demasiado ruidosa. Desde la despensa seguían oyéndose voces. «Te dije que esta casa estaba llena de tonterías», murmuró Lucía. «Luego reviso», contestó Tomás. «Primero quita eso de ahí». Marisol no miró atrás. Lo condujo por un pasillo estrecho que Javier apenas recordaba, uno de esos corredores de servicio que siempre había ignorado porque no pertenecían a su mundo. Ahora, en cambio, eran la única salida. Las paredes olían a detergente, a humedad leve, a cocina apagada. Había un silencio distinto en esa zona de la mansión, más real, menos brillante. Llegaron a una puerta metálica. Marisol metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó una llave pequeña. Javier la miró con sorpresa. «¿Cómo?». Después cortó ella. Abrió. El aire de la noche golpeó de lleno. Era frío, húmedo, vivo. Javier aspiró demasiado fuerte y tuvo que apoyarse en el marco para no perder el equilibrio. El jardín se extendía frente a ellos como una masa oscura, salpicada por luces bajas que marcaban los senderos. La mansión quedaba atrás, enorme, encendida, demasiado perfecta. Desde fuera parecía la casa de siempre. Desde dentro, acababa de convertirse en una trampa. Marisol lo llevó por el borde del jardín, esquivando los focos de movimiento.
No caminaba a ciegas, sabía exactamente dónde poner los pies. Javier empezó a notar algo que no lo había visto antes. Ella conocía la casa mejor que él en ciertas cosas, pero no por lujo, sino por necesidad. Sabía dónde crujía la madera, qué puerta no chirriaba, qué camino no activaba sensores. Había vivido allí años sin que nadie reparara en lo que aprendía. Un ruido de vajilla llegó desde el interior, luego un golpe seco. Lucía había descubierto el desastre. «Marisol», gritó una voz, aunque no quedó claro si era la de Lucía o la de Tomás. Javier se tensó entero. «No se detenga», dijo Marisol. Atravesaron una franja de setos. Las hojas rozaron la camisa de Javier como dedos fríos. El jardín olía a tierra mojada y a jazmín nocturno. Había belleza en ese lugar, pero una belleza que ahora le parecía obscena. La misma belleza de una mesa bien puesta antes de servir algo envenenado. Javier quiso preguntar cuánto más faltaba, pero no le salió la voz. Tenía la boca seca. El pecho le dolía de tanto contener la respiración. Marisol lo vio y, sin hablar, le aflojó un poco el brazo para que pudiera apoyarse mejor. Al fondo del terreno apareció la puerta de servicio que daba a la calle lateral. Marisol revisó rápido a ambos lados y luego la abrió con el hombro. Del otro lado esperaba una franja de oscuridad, una calle secundaria casi vacía, sin faroles potentes, sin cámaras visibles. Solo un tramo de asfalto viejo y el sonido lejano de un perro ladrando en alguna casa cercana. Javier dio un paso y sintió que las piernas le fallaban. «Despacio», dijo ella. Él obedeció, respirando entrecortado. El cuerpo le pesaba de una manera humillante. Cada músculo parecía discutir con el otro. Marisol lo llevó hasta un coche viejo estacionado bajo un árbol. Era un sedán gris, gastado, con pintura opaca y una abolladura larga en la puerta del copiloto. Nada que un hombre como Javier habría mirado 2 veces en otro momento. Ahora era lo único que le daba alivio. «¿Ese es tu coche?», preguntó. Incrédulo. «Sí, no parece». «Arranca», dijo ella seca. «Y eso basta». Lo ayudó a subir. El asiento olía a tela antigua, a polvo limpio y a un ambientador barato de vainilla. Javier cerró los ojos un segundo agotado. Marisol rodeó el coche con rapidez, se sentó al volante y metió la llave. El motor tardó. Tosió una vez, luego otra. Javier sintió que el corazón se le subía a la garganta. Si no encendía, estaban perdidos. «Vamos», murmuró ella sin apartar la vista del frente. Por fin el motor respondió con un rugido áspero. Detrás de ellos, en la mansión, se encendió una luz en una ventana lateral. Luego otra. Alguien había salido al jardín. Marisol arrancó sin mirar atrás. El coche avanzó por la calle de servicio, rozando baches, esquivando charcos oscuros. Javier apoyó la frente contra la ventanilla fría. El aire acondicionado no funcionaba bien, pero el flujo débil del ventilador le hizo sentir náuseas y alivio al mismo tiempo. Miró hacia atrás y vio la mansión recortada contra el cielo, enorme, inmóvil, casi elegante. Desde esa distancia parecía imposible que allí dentro acabaran de intentar matarlo. «¿Dónde vamos?», preguntó por fin. «A un lugar donde no puedan buscarlo primero». La respuesta no le alcanzó. Se pasó la mano por la cara y notó la piel húmeda. Sudor, también temblor. Y algo peor, la cabeza aún le flotaba, como si su cuerpo no terminara de entender que ya no estaba bajo ese techo. Tomó aire. «Marisol, ¿desde cuándo sabías?». Ella no respondió enseguida. Condujo por una avenida secundaria, evitando los semáforos grandes y las rutas que pudieran dejar huella. Luego habló, con los ojos clavados en la calle. «2 semanas». Javier la miró, aturdido. «¿2 semanas?» Vi algo raro en su café. Unas partículas. Luego revisé el frasco que estaba escondiendo Lucía en la cocina. No sabía qué era al principio, pero no era normal. Me costó encontrar a quién preguntar sin que me delataran. Javier tragó saliva. En su cabeza, todo empezó a alinearse con una precisión horrible. «¿Y por qué no me lo dijiste?». Marisol aflojó apenas la mandíbula. «No lo miró, porque usted no me habría creído». La respuesta lo golpeó más de lo que esperaba. Quiso negarlo, pero no pudo. Si alguien le hubiera dicho algo así sin pruebas,
Él habría pensado que era paranoia o una exageración. Habría defendido a Lucía, habría defendido a Tomás, habría confiado otra vez. El coche tomó una curva cerrada. Javier cerró los ojos un instante y sintió el estómago revolverse. Llevaba días mal, dijo. El café, el cansancio. Creí que era el viaje, el trabajo. No era solo el trabajo, respondió Marisol. Cada mañana usted bebía lo mismo. Javier se quedó en silencio. Recordó las tazas, la cuchara, la sonrisa de Lucía entrando al cuarto como si el mundo no estuviera torciéndose. Recordó también que había dejado de sentir hambre por las mañanas, que a veces el pan le sabía metálico, que en 2 ocasiones tuvo que apoyarse en la pared del baño para no caerse. Todo encajaba. Demasiado tarde. Por la ventanilla pasaron casas bajas, una farmacia cerrada, un taller mecánico con la cortina metálica bajada. La ciudad seguía viva sin saber lo que acababa de pasar dentro de aquella mansión. ¿A dónde me llevas?, preguntó al fin. A casa de Lupita, dijo Marisol. Ella sabe cómo cuidar a alguien sin hacer preguntas. Javier no dijo nada. Miró sus manos. Le temblaban todavía. Se sintió ridículo, pequeño, viejo de pronto. Había pasado años decidiendo sobre empresas, contratos, empleados, terrenos, y ahora lo habían sacado de su propia casa casi arrastrándolo, como si fuera un hombre cualquiera al que nadie le debía explicaciones. El coche se desvió por otra calle más estrecha. La ciudad se volvió más silenciosa, más humilde. En una esquina, un perro escarbaba en una bolsa rota. En otra, una mujer cerraba una cortina. Nada de eso tenía importancia, y sin embargo Javier sintió que miraba por primera vez un mundo que siempre había estado ahí, justo al borde de su comodidad. No se duerma, dijo Marisol sin dureza, pero con una firmeza que no permitía discusión. Él soltó una risa corta, sin humor. No creo que pueda, mejor. Javier giró la cabeza hacia ella. Quiso decirle muchas cosas y no supo por dónde empezar. Gracias no alcanzaba. Lo que sentía era más torpe, más grande, más vergonzoso. Una mezcla de alivio, rabia y una especie de vergüenza por no haber visto antes lo que tenía enfrente. Fiti preguntó, ¿y tú? ¿Por qué haces todo esto? Marisol tardó un poco en contestar. El coche pasó bajo una farola y le iluminó el rostro apenas un segundo. Se le veían ojeras profundas, la boca seca, el cansancio acumulado de alguien que había cargado demasiado sola. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no era el mismo silencio del closet. No estaba lleno de miedo puro. Tenía algo más, la certeza de que aún seguían vivos. El coche avanzó otros metros, y entonces Javier notó un detalle que le hizo fruncir el ceño. ¿Llevas esto hace mucho?, preguntó, tocando el pequeño bulto negro que asomaba en el bolso de Marisol. Ella no contestó de inmediato, solo apretó un poco más el volante. Desde antes de entrar al closet, dijo al fin, y desde antes de que usted volviera 3 días antes de tiempo. Javier la miró con desconcierto. ¿Qué significa eso? Marisol mantuvo la vista al frente. La calle se estrechaba, y al fondo se veía ya la silueta modesta de una casa con luz en la ventana. Significa que no empecé a sospechar ayer. Hizo una pausa breve. Significa que yo ya estaba investigando desde hacía 2 semanas. Y mientras el coche se perdía por las calles secundarias, Javier entendió que lo peor no era solo lo que acababa de descubrir. Lo peor era que Marisol había estado reuniendo algo más que sospechas. Cuando Marisol sacó un pequeño grabador de su bolso, Javier entendió que la caída de su familia ya no dependía de su memoria, sino de una grabación. Lo vio en la mesa de la cocina, sobre un mantel gastado con flores descoloridas, y por un momento no supo qué le dolía más: el veneno que todavía le pesaba en la sangre o la certeza de que su vida entera había quedado reducida a ese objeto diminuto. Un aparato negro, común, casi ridículo. Nada en él parecía capaz de sostener un derrumbe tan grande. Y sin embargo ahí estaba, silencioso, esperando. La casa de Lupita era pequeña, de techo bajo, paredes tibias por el sol y una sala donde todo tenía un lugar preciso. No había mármol,
ni lámparas de cristal, ni ese brillo frío al que Javier había estado acostumbrado. Allí olía a café de olla, a ropa recién lavada y a un jabón barato que dejaba una sensación limpia en el aire. Era una casa sencilla, pero por primera vez en días no parecía una trampa. Javier seguía sentado, con los hombros caídos, una manta sobre las piernas y las manos apoyadas en las rodillas como si todavía no recordara del todo cómo pertenecían a su cuerpo. Cada tanto una punzada le recorría el estómago. El médico que había pasado a verlo unas horas antes le había dicho que no se moviera demasiado, que bebiera agua, que descansara. Había hablado con esa calma de clínica de barrio, esa calma que no prometía milagros, pero sí paciencia. Marisol se sentó frente a él, sin invadirlo, como siempre hacía cuando no quería presionarlo. Lupita andaba de un lado a otro en la cocina, calentando algo en una olla pequeña. No hacía preguntas innecesarias, solo miraba de vez en cuando, atenta, como quien entiende que el silencio también puede ser una forma de ayuda. Javier señaló el grabador con la barbilla. ¿Qué es eso? Marisol sostuvo el aparato entre los dedos, pero no lo encendió todavía. La parte que no pueden discutir, dijo. Javier la miró con los ojos hundidos, todavía desconfiando de lo real. Había pasado demasiado en muy poco tiempo. El closet, la voz de Tomás, la risa de Lucía, el coche viejo, el mareo, la sensación de estar cayendo dentro de su propia vida. Ahora, sentado allí limpio por fuera pero roto por dentro, le costaba aceptar que todo eso no fuera una pesadilla. Lo dejé grabando en la sala, explicó Marisol. No todo el tiempo, solo cuando empecé a sospechar de verdad. Lo guardé en mi bolso el día que lo saqué de la casa. Javier tragó saliva. ¿Grabaste a Lucía? Grabé a Lucía y a Tomás. La forma en que lo dijo no tenía dramatismo. Tenía algo más duro. Certeza. Lupita apareció con 2 vasos de agua y los dejó sobre la mesa. Tome despacio, le dijo a Javier. Despacio, ¿sí? Ya bastante le hizo el cuerpo. Él asintió y bebió un poco. El agua estaba fresca, casi sin sabor, y aún así le supo mejor que cualquier cosa que hubiera probado en semanas. Se pasó una mano por la cara. ¿Escuchaste todo?, preguntó. Marisol bajó la mirada un instante. Lo suficiente. Entonces presionó el botón. Al principio solo hubo estática. Un ruido leve, seco, como un aire viejo saliendo de una caja cerrada. Luego, la voz de Lucía llenó la cocina. No era la voz dulce que Javier conocía de los desayunos ni la que decía su nombre en la puerta de la habitación. Era otra, más fría, más apurada, más cómoda en su propia crueldad. Él ya no se da cuenta, decía. Javier sintió que la nuca se le endurecía. En la grabación, Tomás respondió con una risa baja. Mientras siga creyendo que todo es cansancio, seguimos bien. Javier cerró los ojos. Marisol no apartó la vista de él. Quería medir cuánto podía soportar de una vez. Las dosis pequeñas funcionaron, siguió Lucía. No sospecha. Solo se queja del sueño, de los mareos. Le dije que era estrés. Javier apretó la mandíbula. La sala se quedó en silencio por un segundo, solo el ruido débil del grabador. Después se oyó el sonido de una taza al posarse sobre una mesa y la voz de Tomás, más cercana, más nítida. ¿Y si se complica antes de tiempo? Lucía soltó una exhalación impaciente. Entonces aceleramos. Pero no va a pasar. Ya casi firma lo que necesitamos. Javier abrió los ojos de golpe. ¿Firmar qué? Marisol levantó apenas la barbilla. Eso es lo siguiente. Pausó la cinta unos segundos y luego la adelantó. Había más conversaciones, fragmentos de planes, fechas, referencias a papeles, a la empresa, a dejar todo listo. Nada estaba dicho con claridad absoluta, pero era suficiente para que cualquier abogado viera el fondo. No se trataba solo de envenenarlo. Querían sacarlo de en medio con calma, hacer parecer su caída natural y quedarse con lo que venía después. Cuando la voz de Tomás volvió a aparecer en el audio, Javier sintió el golpe más fuerte. Cuando él falte, la casa y la empresa queden a salvo. Lucía ya habló con quien tenía que hablar. Javier abrió la boca, pero no le salió nada. Miró el grabador como si fuera una prueba física de que todavía vivía en un mundo ordenado por otros.
Un mundo donde incluso la traición se hacía con paciencia administrativa. Lupita se secó las manos en el delantal y se sentó al borde de una silla. Eso no es una sospecha, don Javier, dijo con suavidad. Eso ya es un caso. Marisol cerró el grabador y lo guardó otra vez en el bolso. Por eso no hay que tocar nada todavía, añadió. Ni llamar desde su teléfono, ni usar sus cuentas, ni volver a la casa. Javier soltó una risa corta, amarga. ¿Mi teléfono? Lo más seguro es que lo estén revisando, respondió Marisol. O que ya lo hayan hecho. El silencio que siguió fue espeso. Bajó la vista hacia sus manos. Las vio temblar un poco apenas. No era miedo solamente, era rabia. Una rabia lenta, humillante, casi pesada de cargar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó al fin. Marisol no contestó enseguida. Se levantó, fue hasta su bolso y sacó otro sobredoblado. Lo dejó sobre la mesa con cuidado. Dentro había análisis, copias de recetas, una hoja con anotaciones escritas a mano y el nombre de una clínica comunitaria subrayado varias veces. Primero esto, dijo. El doctor Mendoza confirmó que no era cansancio, ni gastritis, ni nervios. Encontró rastros del tóxico en la sangre. Javier alzó la mirada. ¿De verdad? Lupita asintió despacio. De verdad. Y no poquito. Las palabras entraron en él con una frialdad nueva. Hasta ese momento, una parte de su mente seguía buscando excusas. Cualquier explicación menos esa. Ahora ya no tenía dónde esconderse. El veneno había sido real. Los mareos, el agotamiento, la falta de apetito. Todo había tenido una mano detrás. Javier apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el piso. Yo estaba ahí sentado cada mañana, murmuró. Bebía el café, le decía buenos días y ellos. No terminó la frase. La garganta se le cerró de golpe. Marisol bajó la voz. No era culpa suya no verlo. No, pero sí fue mi casa, y mi mesa, y mi familia. Nadie respondió enseguida. Afuera, un perro ladró a lo lejos. En la cocina, el agua hirviendo empezó a sonar otra vez. El mundo seguía, indiferente. Lupita se levantó para retirar la olla del fuego y mientras lo hacía, habló sin volverse. A veces uno cree que si no ve la maldad, entonces no existe. Pero existe igual, solo que se esconde mejor. Javier cerró los ojos un instante. La frase le quedó dando vueltas. Marisol abrió el sobre y acomodó las hojas sobre la mesa. Había resultados médicos, anotaciones del doctor, una fecha, una dosis probable, observaciones sobre los síntomas. Todo estaba claro para quien supiera leerlo. No podemos ir todavía a la policía sin un abogado bueno, dijo ella. Uno que no les deba favores, uno que no se asuste si ve su apellido. Javier soltó una exhalación pesada. ¿Y conoces a uno? Sí. No añadió más, pero Javier notó que no le tembló la voz al decirlo. Antes de que pudiera preguntar, Lupita dejó 2 platos sencillos sobre la mesa. Arroz, frijoles, un poco de huevo. La comida tenía una normalidad casi dolorosa. Javier miró el plato como si fuera una escena de otro tiempo, de otra vida. Tiene que comer, dijo Lupita. Si no, no va a aguantar ni una semana. Javier intentó sonreír, pero le salió apenas una sombra. No tengo mucha hambre. Eso ya lo sabemos, replicó ella, seca pero sin dureza. Igual coma. Marisol lo observó con una mezcla extraña de cuidado y firmeza. Necesita recuperar fuerzas. Hoy no vamos a movernos. Mañana sí. Javier tomó el tenedor despacio. El primer bocado le costó más de lo que esperaba, no por el sabor sino por la sensación de seguir vivo en un lugar donde nadie quería dañarlo. Esa simpleza le produjo un nudo en el pecho. Comieron en silencio unos minutos. No un silencio incómodo, sino uno de trabajo, de gente que ha entendido que hablar de más puede arruinarlo todo. Marisol iba revisando las copias. Lupita secaba un vaso. Javier comía despacio, tratando de sostener el cuerpo y los pensamientos al mismo tiempo. Fue entonces cuando Marisol miró hacia la ventana y se quedó quieta. No hizo un gesto exagerado. Apenas cambió la respiración, pero Javier lo notó al instante. ¿Qué pasa? Ella levantó un dedo, pidiéndole silencio. Del otro lado de la calle, un coche oscuro pasó despacio. Muy despacio. No se detuvo, siguió de largo.
pero el tiempo que tardó en cruzar la cuadra fue suficiente para que el ambiente cambiara por completo. Lupita también lo vio. «Aquí no», murmuró. Marisol se levantó, cerró las cortinas y apagó la luz de la sala. La casa quedó en una penumbra tibia, apenas interrumpida por la lámpara de la cocina. «Tal vez sea nada», dijo Javier, aunque ni él mismo se lo creyó. «Tal vez», respondió Marisol, «pero no vamos a regalarles una segunda oportunidad». Eso lo hizo callar. No hablaron durante varios minutos. El ruido del plato, el roce de una silla, el viento moviendo la reja exterior. Nada más. Javier empezó a entender que el peligro no había terminado solo porque él hubiera salido con vida de la mansión. Aún podían buscarlo. Aún podían intentar convencer a alguien de que estaba confundido, enfermo, vulnerable. Y por eso cada papel contaba, cada fecha, cada segundo grabado. Marisol tomó su teléfono viejo, lo miró y luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. «No llamamos desde aquí», dijo. «El abogado vendrá en persona, y si ya saben dónde estoy, entonces habrán llegado tarde». Javier la observó. Había en ella algo distinto de la noche anterior. No porque hubiera perdido el miedo, sino porque lo estaba usando. Marisol ya no parecía solo la empleada discreta que lo había escondido en un closet. Ahora era alguien que había decidido pelear con todo lo que tenía, y eso la volvía más fuerte de lo que él había imaginado. El doctor Mendoza llegó después del atardecer, con una mochila al hombro y una expresión cansada. Revisó de nuevo a Javier, le tomó el pulso, le preguntó por los mareos y la vista nublada. Hablaba poco, pero lo suficiente. «Hay intoxicación», dijo al final, dejando caer la palabra con un peso definitivo. «No tiene que ser mortal para hacer daño. De hecho, así es peor. Lo debilita, lo confunde, lo hace parecer otra cosa». Javier sintió un frío seco en el estómago. «¿Puede salir en un examen?» Ya salió. Marisol cruzó una mirada con Lupita. Entre las dos había una complicidad silenciosa, la de quienes ya habían hecho demasiado antes de que él despertara del todo. Mendoza guardó las muestras en un estuche térmico. «Si van a denunciar, háganlo con copia de todo, y no se confíen, los apellidos grandes tienen memoria larga». Javier lo miró sin decir nada. Agradeció en silencio que el médico no intentara consolarlo con frases huecas. Cuando el doctor se fue, Marisol dejó sobre la mesa una carpeta delgada. «Hay más», dijo. Javier frunció el ceño. «¿Más qué?» «Mensajes borrados. Transferencias raras, nombres de llamadas que no deberían estar ahí. No lo pude sacar todo, pero lo suficiente para que un juez vea el patrón». Javier pasó las páginas con dedos lentos. No entendía todavía cada detalle, pero sí el conjunto. Había movimientos de dinero, reuniones, cambios de titularidad, fechas que coincidían con los días en que él se sintió peor. No era un impulso de dos personas descontroladas, era un plan. La palabra plan le dejó un sabor amargo en la boca. «¿Cuánto tiempo llevas con esto?», preguntó. Marisol respiró hondo. «Desde antes de que usted regresara 3 días antes de tiempo». Javier la miró cansado. «Eso ya lo dijiste. Y sigue siendo verdad». No sonó a desafío. Sonó a necesidad de que entendiera algo importante que ella no había improvisado, que había estado observando, dudando, esperando el momento exacto para no fallarle. La noche avanzó lenta. La casa se fue apagando poco a poco, hasta quedar con una sola lámpara encendida y el ruido leve de los insectos afuera. Javier descansó en una habitación pequeña, sobre una cama que crujía con cada movimiento. El cuerpo todavía le pedía cuidado, pero la mente ya no se dejaba dormir tan fácil. Escuchó, desde el pasillo, a Marisol hablar en voz baja con alguien al teléfono. Apenas alcanzó a distinguir el nombre del abogado, una dirección, una hora. Hablaba con precisión sin titubeos. En otro momento, Javier habría dado por sentado que ese tipo de detalles no importaban. Ahora sabía que ahí estaba la diferencia entre caer solo o salir adelante. Cuando ella volvió a entrar, lo encontró despierto. «¿No descansa?», preguntó. «No mucho». Marisol se quedó en la puerta unos segundos. «Mañana nos reunimos con él.
Si todo sale bien, en 2 o 3 días podremos presentar esto. Javier la observó en silencio. Luego dijo con voz baja, «Yo no sé cómo agradecerte». Ella negó apenas. «No me agradezca todavía, falta